Shalom a todos, bienvenidos a mi espacio. Soy el Moré Amenaharwari. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero están tan distraídos que se les olvida a veces las cosas más importantes. Lo más importante es Mashiach. Los miembros de la Kehilá a veces estamos tan interesados en escuchar eventos finales, estudios que nos hablen del futuro, que encuentren la cuarta, la quinta, sexta pata del gato, cosas fascinantes y se nos olvida el Mashiach. Y a veces pensamos que aquel versículo en el libro de Corintios, donde dice que si tuviese profecías, y si hiciese aquí o hiciese allá y no tengo amor, dice de nada me sirve, y no tengo a Yahshua, de nada me sirve. Hebreos 12.1 nos vuelve a hablar de la importancia de estar enfocados, y me encanta la idea del capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Yahshua. Es la manera en que el seguidor del Mashiach debe vivir su vida. Todos los que siguen al Mashiach deben mirar y poner los ojos en Mashiach. Te voy a contar 4 historias, y estas 4 historias tienen básicamente la misma idea. Querido hermano, si Yahshua está en tu casa, si el Mashiach está en tu familia, está en tu empresa, y si tú estás siguiendo órdenes específicas de Mashiach, que no se te olvide, tú estás con Yahshua, no tengas temor. Tú ten temor si estás haciendo tu propia voluntad, ahí estás en problema. En Marcos capítulo 6 o en Juan capítulo 6, cualquiera de los dos, nos cuenta la historia de Yahshua y se fue juntando la multitud y ya tenían ahí todo el día. Había una tremenda multitud, vamos a saber después de leer toda la historia, que eran casi 5.000 personas, sin contar mujeres y niños. Ahora, si contamos mujeres y niños, que generalmente las multitudes, de acuerdo a lo que hemos estudiado, la mayoría son mujeres. No sé por qué, pero así suele ser. Puede ser que ahí fuera una excepción, pero vamos a poner que fueron más o menos parejos. Por lo menos unas 10.000 personas había en ese lugar, porque no se contaron las mujeres ni los niños. Así que imaginemos una multitud de 5.000 hombres inmenso. Yo no sé cuántos de ustedes han estado alguna vez en una multitud de ese tamaño, a menos que haya estado en un estadio. Podemos hablar de cantidades. Y les digo que estaba esa multitud embelesada escuchando a Mashiach. Y había un día maravilloso. Y de pronto los discípulos, yo creo que a ellos les dio hambre primero, y vieron la necesidad de decirle a Yahshua, despídelos, diles que se vayan, que vayan a comer, porque no vayan a hacer que se desmayen, y aquí vamos a tener problemas. Entonces Yahshua les dice a sus discípulos, denle sustento, famosa frase de Yahshua, dadles vosotros de comer. Y ahí los discípulos, como mirando a Yahshua, ¿de qué me viste cara para empezar? Para empezar, ni que fuéramos millonarios, ni siquiera estaban cerca del mar, no tenían la forma de conseguir o comprar alimentos, ni mucho menos de pagarlo. Estamos hablando de alimentar a 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Y fue ahí donde empezaron a reclamar a Yahshua y estaban en mero reclamo. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? El Mashiach me está pidiendo esto. Y de pronto ahí dijo, mira, ¿sabes qué? Tenemos a un niño ahí que tiene un lonche. Dice la escritura, especifica que eran panecillos. Imagínate, 2 pescados y 5 panes. No le alcanzaban, ahora sí, ni para Pedro. No sé de qué tamaño estaría Pedro, ni para los discípulos alcanzaba tampoco. Era el lonche de un niño. Ahí está el punto, hermanos. Estamos hablando de una misión imposible. Estamos hablando de algo que humanamente es posible, pero se requiere una gran inversión. Una persona que tenga mucho dinero, o requerir que estemos en un lugar cerca donde se vendan alimentos, o la persona que los vaya a comprar, o la persona que quizás los prepare. Pero la distribución no creo que sea tan difícil, pero se requiere igual planificación para hacer todas estas cosas. Y se les olvida quién estaba entre ellos. Entre ellos estaba el Elohim de lo imposible. Entonces trajeron el lunch del niño, Mashiach hace una oración, mete la mano en la canasta y empieza a darle a los discípulos. Y los discípulos se empiezan a repartir y siguió metiendo manos y seguían saliendo panes, seguían saliendo peces como la olla de aceite y la vasija de harina. Y seguía saliendo y de alguna manera Elohim hizo algo imposible. Hermano, que no se te olvide, el Elohim de lo imposible, tú lo invitaste a ser parte de tu familia. En la medida en que tú has sido fiel a tus diezmos y ofrendas, tú le puedes recordar al Elohim de lo imposible sus promesas. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros panes y peces y aceite y harina, hasta que sobreabunde el Elohim de lo imposible. Y entonces los discípulos repartieron. ¿Y cuántos eran? 12 canastas sobraron. ¿Cuánto era el lonche? Y esas 12 canastas, ¿de dónde salen? Es increíble, el Elohim de lo imposible. Yo no sé si a fuerza él bajó 12 canastas para hacerlo de alguna manera simbólica para todo el pueblo, que son 12 tribus de Israel, por cada discípulo, para que recordaran en su cautividad quién es el Elohim que está entre ellos. Y hermanos, Yahshua dijo alguna vez, no os afanéis en qué habéis de comer o vestir. Eso está en Mateo capítulo 6. Buscad primeramente el reino de su justicia, Mateo 6:33, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero que no se olvide quién es el que está entre nosotros. En el libro de Lucas capítulo 10
10, versículo 38-42, nos cuenta otra historia que vuelve a pasar lo mismo. Yahshua llega con sus talmidín, con sus 12 discípulos y todos los agregados, y créanme que eran bastantes, a la hora de la comida a la casa de Marta y María y Lázaro. Les encantaba llegar a ese lugar porque, de acuerdo a la historia, eran amigos de Yahshua. Lázaro era como el mejor amigo de Yahshua y se sentía muy bien. Esto era en Betania, y dice la lectura: mientras iban de camino con sus discípulos, Yahshua entra en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibe en su casa. Ella tenía una hermana llamada María que, sentada a los pies del Mashiach, escuchaba todo lo que él decía. Y ahí está Yahshua predicando, enseñando, y María sentada a sus anchas a escuchar, feliz, todo lo que Yahshua tenía que enseñar. Pero Marta está preocupada por los estómagos de todos los miembros que están ahí. Ella está preocupada porque es la responsable y empieza a limpiar, empieza a fregar acá, a lavar, a acomodar aquí, a arreglar la casa, y empieza a buscar lo de la comida, a preparar todo lo demás, y de repente mira a María que está sentadota. Y yo me imagino a Marta que le está echando el ojo y diciendo, como, te voy a pegar al rato. Algunas mamás entienden lo que estoy diciendo. Y Marta, desesperada, se acerca y dice, bueno, le voy a decirle a Adón. Así que se acercó y le dijo, Adón, ¿no te importa que mi hermana me esté dejando sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Entonces Yahshua le dijo, mira Marta, y se queda muy sorprendida por la respuesta que le da. Marta, le dijo, estás muy inquieta y muy preocupada por muchas cosas, pero solamente hay una cosa que tienes que hacer. En pocas palabras, deja de servir y siéntate aquí. Hermanos, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante en la vida? Tener fama, tener dinero, vivir cómodo. Todo esto va a ser destruido, pero lo más importante es tener a Yahshua, que es nuestra salvación, la seguridad de la vida eterna. Él es la perla de gran precio. Vale la pena perderlo todo con tal de tenerlo a Él. Y es muy curioso que lo más importante estaba ahí entre ellos, y habían otras cosas que parecían ser más importantes. Que de paso, el mismo Adón dijo que los sacerdotes transgredían el sábado por causa de su trabajo. Cuando Yahshua está entre nosotros, Él es lo más importante. En Mateo capítulo 8, 23 al 27, Marcos capítulo 4, 35 al 41, y en Lucas 8, 22 al 25, nos cuenta la famosa historia del cruce del mar de Galilea. Que el Adón estaba exhausto, estaba tan cansado que literalmente los discípulos lo tuvieron que cargar y poner dentro de la barca. Literalmente lo cargaron y lo pusieron dentro de la barca para llevarlo a la región de Gadara, a Decápolis. Al día siguiente fue cuando Yahshua se encuentra con los endemoniados. Pero esa noche, Yahshua, entrando en la barca, se queda dormido y estaba tan cansado que ni los rayos, ni las olas, la tormenta, ni el agua cayendo encima lo despertaban. Fue el día en que se vinieron esas olas, la tormenta, el fuerte viento. Tú te puedes imaginar esto, porque tú y yo nos hemos visto en la oscuridad, nos hemos visto en tormenta, nos hemos visto envueltos a través del viento, y Satanás se ha venido contra nosotros a hacernos guerra, tanto en la quejilá como en la familia, la vida personal. Todos hemos enfrentado esas noches oscuras llenas de tormenta. ¿Y quién hace eso? Satanás. Yahweh lo permitió en esa noche y lo permite en nuestras vidas. En el mundo vamos a tener aflicción, pero debemos de confiar que Yahshua ha vencido al mundo. Y los discípulos estaban empezando a temer por su vida. Y te hago una pregunta, ¿por qué estaban tan atemorizados? ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Por la tormenta, el viento, la oscuridad, porque se iban a ahogar? Y te hago una pregunta, ¿tenían razón para tener miedo? Y tú me vas a decir que claro que sí, tenemos razón nosotros para tener miedo. Claro que sí, cuando las tormentas vienen a nuestra vida. Si estás sin Yahshua, tienes que tener mucho miedo. Pero el caso de los discípulos es una historia muy específica, porque ahí en la barca estaba Mashiach. Ya a ellos se les había olvidado quién estaba en la barca, y a veces, como miembros del pueblo de Yahweh, se nos olvida quién es el que dirige este pueblo, y vemos las tormentas, las pruebas, las dificultades, y la gente empieza a decir, se va a hundir, se va a destruir, y de pronto por ahí un rayo ilumina el lugar, y alguno de los discípulos así de reojo miró y ve a Yahshua durmiendo, plácidamente, y viene el clamor, Adón, sálvanos que perecemos. Y es ahí cuando el Mashiach se pone de pie, increpa al mar y le dice, calla, enmudece, y todo se calmó una vez más. Y ahí es donde Yahshua dice y los reprende, ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué tanta fe se necesitaba si ahí estaba Yahshua? Fue para nosotros, para este tiempo cuando no lo podemos ver, cuando quisiéramos que estuviera ahí en medio de la tormenta, de la aflicción. Y es ahí donde nosotros tenemos que ejercer esa fe y verlo en medio de la tormenta. Por eso alguna vez Él dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. La otra historia se encuentra en Mateo capítulo 14, versículos 22 al 23, y nos dice la Biblia que otra vez los discípulos tuvieron miedo.
porque esta vez ellos iban enojados con Yahshua porque no los había dejado ser coronado rey. Y esto fue precisamente después de la alimentación de los 5000. Ya los habían alimentado a todos, estaban todos comidos y dijeron, mira, si lo ponemos a este de rey, este nos va a dar pan y pescado todos los días. No tenemos ni siquiera que trabajar, él nos va a producir así del aire. Qué buena solución. Y los discípulos ya estaban haciendo planes para inclipar a la gente y hacerlo que lo coronaran como rey. Entonces Yahshua toma a los discípulos y le dice, súbanse a la barca y se cruzan y se van. Y los discípulos cruzando a regañadientes, enojados porque Yahshua no ocupó su oportunidad para ser coronado rey. Ellos no entendían a qué había venido Mashiach. Él no venía para ser rey todavía, él venía a morir. A eso había venido. Los discípulos no entendían y querían que ya fuera rey. Ellos estaban enojados, iban en esa barca muy tristes. Y Yahshua se fue, se escondió de la multitud y se fue a orar. Y cuando termina de orar, se va a alcanzarlos. ¿Se acuerda cómo lo hizo para alcanzarlos? Comenzó a caminar sobre el agua del mar. Y de pronto, como ahí en la madrugada, en la oscuridad, los discípulos estaban medio enojados, el viento estaba medio agitado y de pronto alguien en la noche ve una figura caminando sobre el agua. Ellos sabían que Yahshua no iba en la barca y cuando vieron esa sombra que caminaba en el agua les empezó a dar miedo. ¿Qué es esto? Se siente feo. ¿Tú has visto a alguien caminando alguna vez arriba del agua en medio del mar, en medio de la oscuridad? Ahora te pregunto, ¿tenían razón los discípulos para asustarse? Y humanamente, claro que sí. Le dijo, maestro, si eres tú, ordena que yo vaya caminando sobre el agua. Qué buena fe la de Pedro. Ese momento es glorioso, porque Pedro le dice, si tú lo ordenas, yo puedo. ¿Cuántos creen que si Yahweh lo ordena, ustedes pueden? Y él dijo, ven, qué gloriosa historia, porque Pedro se baja de la barca y comienza a andar sobre el agua. Pero luego, ¿qué pasó? Por un momento, como que Pedro no había caído en cuenta lo que estaba sucediendo. Como que no entendía que lo que estaba haciendo era algo sobrenatural. Estaba tan maravillado por lo que Yahshua había hecho y estaba tan lleno, tan asombrado por lo que estaba sucediendo, que al principio no se dio cuenta que lo que estaba sucediendo cuando ya llevaba varios pasos, estoy caminando sobre el agua. Y ahí, en ese momento, se empezó a hundir. Y yo no sé por qué se asustó tanto, si él era pescador, él sabía nadar. Lo que pasa es que le dio miedo porque estaba oscuro y se hundió. Y créanme, que cuando estás en un lugar muy peligroso, te da miedo. Y en ese momento cuando le dice, Adón, sálvame que perezco, y el Padre toma la mano y lo salva. Somos tú y yo los que estamos hundidos en los problemas y dificultades. ¿Y qué? Clamamos en medio de nuestras oraciones. Adón, sálvanos. Estoy bien atorado. Porque se me ha olvidado a quién nosotros invitamos a ser parte de nuestras vidas. Se nos olvida que el Adón fue invitado en el momento que nos bautizamos. Salimos del agua a tener una experiencia de vida diferente en Yahshua el Mashiach. Y entonces Yahshua saca a Pedro y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Queridos hermanos, nosotros estamos a veces muy ocupados, con muchas cosas en la cabeza, muchas cosas que hacer, tenemos muchas citas, tenemos muchas responsabilidades y nuestro cerebro está lleno de un montón de preocupaciones aquí y allá y nos sentimos a veces que va a explotar. Se nos ha olvidado que Yahshua ofrece dejando todas vuestras preocupaciones o toda vuestra ansiedad por Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Yahshua está tan cerca de nosotros como una oración. Qué glorioso es que tenemos aquí adentro un teléfono móvil que nunca le falla la pila, que nunca necesita ser recargado y que siempre está conectado al Mashiach. Tiene tan buena señal el teléfono celular que Yahweh escuchó la oración de Jonás dentro del vientre del pez y más encima estaba en medio del océano. ¿Quién sabe dónde? Entonces tú me preguntas, ¿escucha Yahweh nuestras oraciones? Y la respuesta es siempre. Escucha las buenas y las malas. No te estoy diciendo que te las responde como tú quieres, pero siempre las escucha. También escucha nuestras tonterías. Él escucha las cosas tontas que decimos en la oración. Y dice la Escritura que pedimos mal para gastar nuestros deleites en cosas necias. Y también las escucha. Claro que no las responde, pero sí las escucha. Yahshua estaba en la barca. Él dirige la empresa. Él es el que multiplica los panes. Él es el Elohim de lo imposible. Él puede caminar sobre el agua y también te puede hacer a ti caminar sobre el agua. Entonces, ¿de qué se tratan estas historias? Se tratan de no distraernos, se trata de que no se nos olvide quiénes somos. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto en un mundo lleno de preocupaciones, lleno de distracciones? Siguiendo una fórmula, siguiendo un consejo. Yahshua nos enseñó a orar, y Él dijo, orando sin cesar en todo tiempo. Pero también, si te consagras a Yahweh todas las mañanas y haces esto tu primer trabajo, tu adoración, y le dices, tómame Adón como enteramente tuyo, toma mis planes este día, a tus pies, úsame hoy, a tu servicio, mora conmigo, y que sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario.
Y si no lo estamos haciendo, pues comencemos a hacerlo. Dice 2 de Crónicas 7:14, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No se distraigan, hermanos. Lo más importante en este mundo es Yahshua. Y si Yahshua está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué no se puede hacer si Yahshua está con nosotros? ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Yahshua que me fortalece. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te dé shalom. Shalom a todos, bienvenidos a mi espacio. Soy el Moré Ahmed-Naharwadi. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero están tan distraídos que se les olvida a veces las cosas más importantes. Lo más importante es Mashiach. Los miembros de la Kehilá a veces estamos tan interesados en escuchar eventos finales, estudios que nos hablen del futuro, que encuentren la cuarta, la quinta, sexta pata del gato, cosas fascinantes y se nos olvida el Mashiach. Y a veces pensamos que aquel versículo en el libro de Corintios, donde dice que si tuviese profecías, y si hiciese aquí o hiciese allá y no tengo amor, dice de nada me sirve, y no tengo a Yahshua, de nada me sirve. Hebreos 12:1 nos vuelve a hablar de la importancia de estar enfocados, y me encanta la idea del capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Yahshua. Es la manera en que el seguidor del Mashiach debe vivir su vida. Todos los que siguen al Mashiach deben mirar y poner los ojos en Mashiach. Te voy a contar 4 historias, y estas 4 historias tienen básicamente la misma idea. Querido hermano, si Yahshua está en tu casa, si el Mashiach está en tu familia, está en tu empresa, y si tú estás siguiendo órdenes específicas de Mashiach, que no se te olvide, tú estás con Yahshua, no tengas temor. Tú ten temor si estás haciendo tu propia voluntad, ahí estás en problema. En Marcos capítulo 6 o en Juan capítulo 6, cualquiera de los dos, nos cuenta la historia de Yahshua y se fue juntando la multitud y ya tenían ahí todo el día. Había una tremenda multitud, vamos a saber después de leer toda la historia, que eran casi 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Ahora, si contamos mujeres y niños, que generalmente las multitudes, de acuerdo a lo que hemos estudiado, la mayoría son mujeres. No sé por qué, pero así suele ser. Puede ser que ahí fuera una excepción, pero vamos a poner que fueron más o menos parejos. Por lo menos unas 10,000 personas había en ese lugar, porque no se contaron las mujeres ni los niños. Así que imaginemos una multitud de 5,000 hombres inmenso. Yo no sé cuántos de ustedes han estado alguna vez en una multitud de ese tamaño, a menos que haya estado en un estadio. Podemos hablar de cantidades. Y les digo que estaba esa multitud embelesada escuchando a Mashiach. Y había un día maravilloso. Y de pronto los discípulos, yo creo que a ellos les dio hambre primero, y vieron la necesidad de decirle a Yahshua, despídelos, diles que se vayan, que vayan a comer, porque no vayan a hacer que se desmayen, y aquí vamos a tener problemas. Entonces Yahshua les dice a sus discípulos, denle sustento, famosa frase de Yahshua, dadles vosotros de comer. Y ahí los discípulos, como mirando a Yahshua, ¿de qué me viste cara para empezar? Para empezar, ni que fuéramos millonarios, ni siquiera estaban cerca del mar, no tenían la forma de conseguir o comprar alimentos, ni mucho menos de pagarlo. Estamos hablando de alimentar a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Y fue ahí donde empezaron a reclamar a Yahshua y estaban en mero reclamo. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? El Mashiach me está pidiendo esto. Y de pronto ahí dijo, mira, ¿sabes qué? Tenemos a un niño ahí que tiene un lonche. Dice la escritura, especifica que eran panecillos. Imagínate, 2 pescados y 5 panes. No le alcanzaban, ahora sí, ni para Pedro. No sé de qué tamaño estaría Pedro, ni para los discípulos alcanzaba tampoco. Era el lonche de un niño. Ahí está el punto, hermanos. Estamos hablando de una misión imposible. Estamos hablando de algo que humanamente es posible, pero se requiere una gran inversión. Una persona que tenga mucho dinero, o requerir que estemos en un lugar cerca donde se vendan alimentos, o la persona que los vaya a comprar, o la persona que quizás los prepare. Pero la distribución no creo que sea tan difícil, pero se requiere igual planificación para hacer todas estas cosas. Y se les olvida quién estaba entre ellos. Entre ellos estaba el Elohim de lo imposible. Entonces trajeron el lunch del niño, Mashiach hace una oración, mete la mano en la canasta y empieza a darle a los discípulos. Y los discípulos se empiezan a repartir y siguió metiendo manos y seguían saliendo panes, seguían saliendo peces como la olla de aceite y la vasija de harina. Y seguía saliendo y de alguna manera Elohim hizo algo imposible. Hermano, que no se te olvide, el Elohim de lo imposible, tú lo invitaste a ser parte de tu familia. En la medida en que tú has sido fiel a tus diezmos y ofrendas, tú le puedes recordar al Elohim de lo imposible sus promesas. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros panes y peces, y aceite y harina,
hasta que sobreabunde el Elohim de lo imposible. Y entonces los discípulos repartieron. ¿Y cuántos eran? 12 canastas sobraron. ¿Cuánto era el lonche? Y esas 12 canastas, ¿de dónde salen? Y es increíble, el Elohim de lo imposible. Yo no sé si a fuerza él bajó 12 canastas para hacerlo de alguna manera simbólica para todo el pueblo, que son 12 tribus de Israel, por cada discípulo, para que recordaran en su cautividad quién es el Elohim que está entre ellos. Y hermanos, Yahshua dijo alguna vez, no os afanéis en qué habéis de comer o vestir. Eso está en Mateo capítulo 6. Buscad primeramente el reino de su justicia, Mateo 6:33, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero que no se olvide quién es el que está entre nosotros. En el libro de Lucas capítulo 10, versículo 38-42, nos cuenta otra historia que vuelve a pasar lo mismo. Yahshua llega con sus talmidín, con sus 12 discípulos y todos los agregados, y créanme que eran bastantes, a la hora de la comida a la casa de Marta y María y Lázaro. Les encantaba llegar a ese lugar porque, de acuerdo a la historia, eran amigos de Yahshua. Lázaro era como el mejor amigo de Yahshua y se sentía muy bien. Esto era en Betania, y dice la lectura, mientras iban de camino con sus discípulos, Yahshua entra en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibe en su casa. Ella tenía una hermana llamada María que, sentada a los pies del Mashiach, escuchaba todo lo que él decía. Y ahí está Yahshua predicando, enseñando, y María sentada a sus anchas a escuchar, feliz, todo lo que Yahshua tenía que enseñar. Pero Marta está preocupada por los estómagos de todos los miembros que están ahí. Ella está preocupada porque es la responsable y empieza a limpiar, empieza a fregar acá, a lavar, a acomodar aquí, a arreglar la casa, y empieza a buscar lo de la comida, a preparar todo lo demás, y de repente mira a María que está sentadota. Y yo me imagino a Marta que le está echando el ojo y diciendo, como te voy a pegar al rato. Algunas mamás entienden lo que estoy diciendo. Y Marta, desesperada, se acerca y dice, bueno, le voy a decirle a Adón. Así que se acercó y le dijo, Adón, ¿no te importa que mi hermana me esté dejando sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Entonces Yahshua le dijo, mira Marta, y se queda muy sorprendida por la respuesta que le da. Marta, le dijo, estás muy inquieta y muy preocupada por muchas cosas, pero solamente hay una cosa que tienes que hacer. En pocas palabras, deja de servir y siéntate aquí. Hermanos, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante en la vida? Tener fama, tener dinero, vivir cómodo. Todo esto va a ser destruido, pero lo más importante es tener a Yahshua, que es nuestra salvación, la seguridad de la vida eterna. Él es la perla de gran precio. Vale la pena perderlo todo con tal de tenerlo a él. Y es muy curioso que lo más importante estaba ahí entre ellos, y habían otras cosas que parecían ser más importantes. Que de paso, el mismo Adón dijo que los sacerdotes transgredían el sábado por causa de su trabajo. Cuando Yahshua está entre nosotros, él es lo más importante. En Mateo capítulo 8, 23 al 27, Marcos capítulo 4, 35 al 41, y en Lucas 8, 22 al 25, nos cuenta la famosa historia del cruce del mar de Galilea. Que el Adón estaba exhausto, estaba tan cansado que literalmente los discípulos lo tuvieron que cargar y poner dentro de la barca. Literalmente lo cargaron y lo pusieron dentro de la barca para llevarlo a la región de Gadara, a Decápolis. Al día siguiente fue cuando Yahshua se encuentra con los endemoniados. Pero esa noche, Yahshua, entrando en la barca, se queda dormido. Y estaba tan cansado que ni los rayos, ni las olas, la tormenta, ni el agua cayendo de encima lo despertaban. Fue el día en que se vinieron esas olas, la tormenta, el fuerte viento. Tú te puedes imaginar esto, porque tú y yo nos hemos visto en oscuridad, nos hemos visto en tormenta, nos hemos visto envueltos a través del viento, y Satanás se ha venido contra nosotros a hacernos guerra, tanto en la Quejilá como en la familia, la vida personal. Todos hemos enfrentado esas noches oscuras llenas de tormenta. ¿Y quién hace eso? Satanás. Yahweh lo permitió. En esa noche lo permite en nuestra vida. En el mundo vamos a tener aflicción, pero debemos de confiar que Yahshua ha vencido al mundo. Y los discípulos estaban empezando a temer por su vida. Y te hago una pregunta, ¿por qué estaban tan atemorizados? ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Por la tormenta, el viento, la oscuridad, porque se iban a ahogar? Y te hago una pregunta, ¿tenían razón para tener miedo? Y tú me vas a decir que claro que sí, tenemos razón nosotros para tener miedo. Claro que sí, cuando las tormentas vienen a nuestra vida. Si estás sin Yahshua, tienes que tener mucho miedo. Pero el caso de los discípulos es una historia muy específica, porque allá en la barca estaba Mashiach. Ya a ellos se les había olvidado quién estaba en la barca. Y a veces, como miembros del pueblo de Yahweh, se nos olvida quién es el que dirige este pueblo. Y vemos las tormentas, las pruebas, las dificultades, y la gente empieza a decir, se va a hundir, se va a destruir. Y de pronto por ahí un rayo ilumina el lugar, y alguno de los discípulos así de reojo miró y ve a Yahshua durmiendo, plácidamente. Y viene el clamor,
Adón, sálvanos que perecemos. Y es ahí cuando el Mashiach se pone de pie, increpa al mar y le dice, calla, enmudece, y todo se calmó una vez más. Y ahí es donde Yahshua dice y los reprende, ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué tanta fe se necesitaba si ahí estaba Yahshua? Fue para nosotros, para este tiempo cuando no lo podemos ver, cuando quisiéramos que estuviera ahí en medio de la tormenta, de la aflicción. Y es ahí donde nosotros tenemos que ejercer esa fe y verlo en medio de la tormenta. Por eso alguna vez él dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. La otra historia se encuentra en Mateo capítulo 14, versículos 22 al 23, y nos dice la Biblia que otra vez los discípulos tuvieron miedo, porque esta vez ellos iban enojados con Yahshua porque no los había dejado ser coronado rey. Y esto fue precisamente después de la alimentación de los 5.000. Ya los habían alimentado a todos, estaban todos comidos, y dijeron, mira, si lo ponemos a este de rey, este nos va a dar pan y pescado todos los días. No tenemos ni siquiera que trabajar, él nos va a producir así del aire. Qué buena solución. Y los discípulos ya estaban haciendo planes para inclipar a la gente y hacerlo que lo coronaran como rey. Entonces Yahshua toma a los discípulos y le dice, súbanse a la barca, y se cruzan y se van. Y los discípulos cruzando a regañadientes, enojados porque Yahshua no ocupó su oportunidad para ser coronado rey. Ellos no entendían a qué había venido Mashiach. Él no venía para ser rey todavía, él venía a morir. A eso había venido. Los discípulos no entendían y querían que ya fuera rey. Ellos estaban enojados, iban en esa barca muy tristes. Y Yahshua se fue, se escondió de la multitud y se fue a orar. Y cuando termina de orar, se va a alcanzarlos. ¿Se acuerda cómo lo hizo para alcanzarlos? Comenzó a caminar sobre el agua del mar. Y de pronto, como ahí en la madrugada, en la oscuridad, los discípulos estaban medio enojados, el viento estaba medio agitado, y de pronto alguien en la noche ve una figura caminando sobre el agua. Ellos sabían que Yahshua no iba en la barca, y cuando vieron esa sombra que caminaba en el agua, les empezó a dar miedo. ¿Qué es esto? Se siente feo. ¿Tú has visto a alguien caminando alguna vez arriba del agua, en medio del mar, en medio de la oscuridad? Ahora te pregunto, ¿tenían razón los discípulos para asustarse? Y humanamente, claro que sí. Le dijo, maestro, si eres tú, ordena que yo vaya caminando sobre el agua. Qué buena fe la de Pedro. Ese momento es glorioso, porque Pedro le dice, si tú lo ordenas, yo puedo. ¿Cuántos creen que si Yahweh lo ordena, ustedes pueden? Y él dijo, ven, qué gloriosa historia, porque Pedro se baja de la barca y comienza a andar sobre el agua. Pero luego, ¿qué pasó? Por un momento, como que Pedro no había caído en cuenta lo que estaba sucediendo. Como que no entendía que lo que estaba haciendo era algo sobrenatural. Estaba tan maravillado por lo que Yahshua había hecho, y estaba tan lleno, tan asombrado por lo que estaba sucediendo, que al principio no se dio cuenta que lo que estaba sucediendo, cuando ya llevaba varios pasos, estoy caminando sobre el agua. Y ahí, en ese momento, se empezó a hundir. Y yo no sé por qué se asustó tanto, si él era pescador, él sabía nadar. Lo que pasa es que le dio miedo porque estaba oscuro y se hundió. Y créanme que cuando estás en un lugar muy peligroso, te da miedo. Y en ese momento cuando le dice, Adón, sálvame que perezco, y el Padre toma la mano y lo salva. Somos tú y yo los que estamos hundidos en los problemas y dificultades. ¿Y qué? Clamamos en medio de nuestras oraciones. Adón, sálvanos. Estoy bien atorado. Porque se me ha olvidado a quién nosotros invitamos a ser parte de nuestras vidas. Se nos olvida que el Adón fue invitado en el momento que nos bautizamos. Salimos del agua a tener una experiencia de vida diferente en Yahshua el Mashiach. Y entonces Yahshua saca a Pedro y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Queridos hermanos, nosotros estamos a veces muy ocupados, con muchas cosas en la cabeza, muchas cosas que hacer, tenemos muchas citas, tenemos muchas responsabilidades y nuestro cerebro está lleno de un montón de preocupaciones aquí y allá y nos sentimos a veces que va a explotar. Se nos ha olvidado que Yahshua ofrece dejando todas vuestras preocupaciones o toda vuestra ansiedad por Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Yahshua está tan cerca de nosotros como una oración. Qué glorioso es que tenemos aquí adentro un teléfono móvil que nunca le falla la pila, que nunca necesita ser recargado y que siempre está conectado al Mashiach. Tiene tan buena señal el teléfono celular que Yahweh escuchó la oración de Jonás dentro del vientre del pez y más encima estaba en medio del océano. ¿Quién sabe dónde? Entonces tú me preguntas, ¿escucha Yahweh nuestras oraciones? Y la respuesta es siempre. Escucha las buenas y las malas. No te estoy diciendo que te las responde como tú quieres, pero siempre la escucha. También escucha nuestras tonterías. Él escucha las cosas tontas que decimos en la oración. Y dice la Escritura que pedimos mal para gastar en nuestros deleites, en cosas necias. Y también las escucha. Claro que no las responde, pero sí las escucha. Yahshua estaba en la barca. Él dirige la empresa. Él es el que multiplica los panes. Él es el Elohim de lo imposible. Él puede caminar sobre el agua y también te puede hacer a ti caminar sobre el
el agua. Entonces, ¿de qué se tratan estas historias? Se tratan de no distraernos, se trata de que no se nos olvide quiénes somos. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto en un mundo lleno de preocupaciones, lleno de distracciones? Siguiendo una fórmula, siguiendo un consejo. Yahshua nos dijo, nos enseñó a orar, y Él dijo, orando sin cesar en todo tiempo. Pero también, si te consagras a Yahweh todas las mañanas y haces esto tu primer trabajo, tu adoración, y le dices, tómame, Adón, como enteramente tuyo, toma mis planes este día, a tus pies, úsame hoy, a tu servicio, mora conmigo, y que sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario, y si no lo estamos haciendo, pues comencemos a hacerlo. Dice segunda de Crónicas 7:14, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No se distraigan, hermanos. Lo más importante en este mundo es Yahshua. Y si Yahshua está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué no se puede hacer si Yahshua está con nosotros? ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Yahshua que me fortalece. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te dé shalom.